pero yo estoy absolutamente convencida que Venezuela ya tomó una decisión. Este país cambió para bien. De verdad, esto no tiene vuelta atrás. Pero yo estoy absolutamente convencida que Venezuela ya tomó una decisión. Este país cambió para bien. De verdad, esto no tiene vuelta atrás. Pero yo estoy absolutamente convencida que Venezuela ya tomó una decisión. Este país cambió para bien. De verdad, esto no tiene vuelta atrás. Ese Venezuela ya ha tomado una decisión y es la decisión del cambio. Este país ha cambiado para bien y no hay vuelta atrás. Así lo acaba de expresar María Corina Machado, subrayando que esto no tiene fin y que, por mucho que Nicolás Maduro siga aferrándose al poder y reconozca una victoria que claramente ha perdido el pasado 28 de julio, la realidad es que Venezuela tarde o temprano será libre. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo Nicolás Maduro abandonará Venezuela? En los últimos días, se han difundido diversas versiones, desde que Estados Unidos le habría ofrecido una amnistía, hasta que México, Colombia y Brasil podrían actuar como mediadores, pasando por el reconocimiento de que Maduro busca perpetuarse en el poder, mientras otros indican que está debilitado, evidenciado por la fortificación del Palacio de Miraflores. Suscríbete a Retumba Polémica si amas a Venezuela y apoyas y cambio. Nicolás Maduro también ha recibido un mensaje muy claro de dos instituciones. Primero, la ONU, que ha reconocido que lo que sucedió el 28 de julio fue el mayor fraude en la historia contemporánea, es decir, que Maduro se quedó con un poder que no le pertenece. Pero Colombia directamente. Y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora. De hecho, yo creo que el gobierno de Colombia tiene clarísimo que por el bien de la región a todos nos conviene avanzar en una transición negociada y estable. Fuertes declaraciones de la mujer valiente María Corina Machado. El poder de las actas prevalece sobre cualquier sentencia, y es precisamente por eso que no nos vamos a rendir. Nos movilizaremos una vez más, llenos de fuerza, unidad y una determinación inquebrantable, hacia las calles de nuestra Venezuela. Nos encontramos en una coyuntura histórica, una en la que el futuro de nuestro país pende de un hilo delgado, frágil, pero lleno de esperanza. Y no podemos permitir que este momento pase sin hacer todo lo posible por defender lo que es nuestro, lo que hemos ganado legítimamente en las urnas. Cada voto, cada sufragio, cada firma plasmada en las actas electorales representa no solo una manifestación de voluntad, sino también un grito de libertad que resuena desde lo más profundo del corazón de cada venezolano que sueña con un país mejor. El pasado 28 de julio marcó una fecha imborrable en nuestra memoria colectiva. Ese día, millones de compatriotas se levantaron, se movilizaron, se organizaron y acudieron a las urnas para ejercer un derecho sagrado, el derecho al voto, el derecho a decidir el rumbo de nuestra nación. Y no fue un acto meramente simbólico. Fue un acto de valentía, de resistencia pacífica pero decidida, de esperanza en medio de la adversidad. El pueblo venezolano votó por Edmundo González, un hombre que no representa solo a un partido o una facción, sino que encarna el deseo profundo de cambio, el anhelo de millones de personas que están hartas de vivir bajo la opresión de un régimen que ha saqueado nuestras instituciones, que ha sumido a nuestro país en la pobreza y que ha roto el tejido social de nuestra patria. Aquel 28 de julio no fue una victoria cualquiera. Fue una jornada épica. Cada voto depositado fue un acto de resistencia, un desafío a quienes pretenden perpetuarse en el poder a través del miedo y la manipulación. Ese día no solo ganamos en las urnas, también obtuvimos las actas que confirman, de manera clara y transparente, la abrumadora victoria de Edmundo González. Las actas son la prueba irrefutable de que el pueblo habló, de que el pueblo se expresó, y de que, contra viento y marea, se hizo escuchar. Es en este contexto que la importancia de las actas cobra una dimensión aún más trascendental. Cada una de esas hojas de papel, con sus números y firmas, no solo es una prueba documental, es el testimonio de millones de venezolanos que, a pesar del miedo y la represión, decidieron alzar su voz en las urnas. Las actas no son meros documentos legales. Son el reflejo tangible de una lucha por la dignidad, por la verdad y por el derecho a un futuro mejor. Al pretender manipular o ignorar estas actas, el régimen no solo busca silenciar una victoria legítima, sino también borrar la voluntad de un pueblo que está harto del abuso, de la injusticia y de la falta de oportunidades. No podemos olvidar el poder simbólico que tienen estas actas. Son, en muchos sentidos, una herramienta de resistencia, una evidencia clara y contundente de que el pueblo ha hablado, de que el pueblo ha votado por el cambio.
A lo largo de la historia, los regímenes dictatoriales han intentado apagar las voces disidentes a través de la fuerza y la represión, pero la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Estas actas representan la verdad que el régimen teme. Y es por eso que debemos defenderlas con todas nuestras fuerzas, porque en ellas se encuentra depositada la esperanza de millones de venezolanos que anhelan un país donde la justicia prevalezca sobre la corrupción y la manipulación. Pero el poder de estas actas va más allá de lo electoral, en cada una de ellas se encuentra el anhelo de los estudiantes que luchan por un futuro mejor, de los trabajadores que exigen condiciones dignas, de las madres que claman por un país donde sus hijos puedan crecer sin miedo. Las actas son el eco de un pueblo que se ha mantenido firme, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el régimen utilizó todas sus herramientas para desmoralizarnos, para hacernos creer que la lucha era en vano. Pero el pueblo no se ha rendido, porque entiende que en estas actas está la llave para abrir la puerta a una nueva Venezuela, una donde los valores democráticos sean respetados y donde los derechos humanos no sean negociables. Frente a un régimen que se sostiene en la mentira y el engaño, nuestras armas son la verdad y la justicia. Y las actas son la expresión máxima de esa verdad. No podemos permitir que nos arrebaten lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos luchar por la validez y el reconocimiento de estas actas, porque hacerlo es luchar por el futuro de Venezuela. No estamos simplemente defendiendo un proceso electoral, estamos defendiendo los sueños, las esperanzas y las vidas de todos los venezolanos que han sufrido a manos de un régimen que solo sabe usar el poder para su propio beneficio. Defender las actas es defender a nuestro país. Por eso este miércoles es crucial, salimos a las calles no solo para exigir que se respeten las actas, sino también para demostrar que el poder del pueblo está por encima de cualquier intento de manipulación. Somos más fuertes de lo que creen, y estamos dispuestos a demostrarlo. No permitiremos que el miedo o la violencia nos dobleguen, porque sabemos que nuestra lucha es justa y necesaria. Y cuando el pueblo venezolano se une con una causa noble, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerlo. Desde entonces, hemos sido testigos de cómo aquellos que se aferran al poder como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano, no han tenido el valor de reconocer la verdad. En lugar de aceptar la voluntad del pueblo, han decidido esconderse detrás de un sistema corrupto, de un entramado de instituciones que ellos mismos han pervertido, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy, más que nunca, actúa como el brazo ejecutor de una tiranía que no duda en pisotear la Constitución, las leyes y los derechos más fundamentales de los ciudadanos. Pero esta vez la historia será diferente, porque el pueblo venezolano ha despertado. Estamos más unidos que nunca. Ya no somos esos ciudadanos pasivos que aceptan con resignación los designios de quienes nos gobiernan. No. Hoy somos un pueblo determinado a luchar por su futuro, un pueblo que ha dicho basta y que no va a retroceder. No hay espacio para más engaños, para más mentiras. No vamos a permitir que nos roben nuestra victoria, porque lo que está en juego no es solo una elección, es el futuro de Venezuela. Es el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra nación entera. Es en este contexto que la importancia de las actas cobra una dimensión aún más trascendental. Cada una de esas hojas de papel, con sus números y firmas, no solo es una prueba documental, es el testimonio de millones de venezolanos que, a pesar del miedo y la represión, decidieron alzar su voz en las urnas. Las actas no son meros documentos legales. Son el reflejo tangible de una lucha por la dignidad, por la verdad y por el derecho a un futuro mejor. Al pretender manipular o ignorar estas actas, el régimen no solo busca silenciar una victoria legítima, sino también borrar la voluntad de un pueblo que está harto del abuso, de la injusticia y de la falta de oportunidades. No podemos olvidar el poder simbólico que tienen estas actas. Son, en muchos sentidos, una herramienta de resistencia, una evidencia clara y contundente de que el pueblo ha hablado, de que el pueblo ha votado por el cambio. A lo largo de la historia, los regímenes dictatoriales han intentado apagar las voces disidentes a través de la fuerza y la represión, pero la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Estas actas representan la verdad que el régimen teme. Y es por eso que debemos defenderlas. De verdad, esto no tiene vuelta atrás. Ese Venezuela ya ha tomado una decisión y es la decisión del cambio. Este país ha cambiado para bien y no hay vuelta atrás. Así lo acaba de expresar María Corina Machado, subrayando que esto no tiene fin y que, por mucho que Nicolás Maduro siga aferrándose al poder y reconozca una victoria que claramente ha perdido el pasado 28 de julio, la realidad es que Venezuela tarde o temprano será libre. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo Nicolás Maduro abandonará Venezuela?
En los últimos días, se han difundido diversas versiones, desde que Estados Unidos le habría ofrecido una amnistía, hasta que México, Colombia y Brasil podrían actuar como mediadores, pasando por el reconocimiento de que Maduro busca perpetuarse en el poder, mientras otros indican que está debilitado, evidenciado por la fortificación del Palacio de Miraflores. Suscríbete a Retumba Polémica si amas a Venezuela y apoyas y cambio. Nicolás Maduro también ha recibido un mensaje muy claro de dos instituciones. Primero, la ONU, que ha reconocido que lo que sucedió el 28 de julio fue el mayor fraude en la historia contemporánea, es decir, que Maduro se quedó con un poder que no le pertenece. Pero Colombia directamente. Y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora. De hecho, yo creo que el gobierno de Colombia tiene clarísimo que por el bien de la región a todos nos conviene avanzar en una transición con todas nuestras negociada, fuerzas, porque en ellas se encuentra depositada la esperanza de millones de venezolanos que anhelan un país donde la justicia prevalezca sobre la corrupción y la manipulación. Pero el poder de estas actas va más allá de lo electoral. En cada una de ellas se encuentra el anhelo de los estudiantes que luchan por un futuro mejor, de los trabajadores que exigen condiciones dignas, de las madres que claman por un país donde sus hijos puedan crecer sin miedo. Las actas son el eco de un pueblo que se ha mantenido firme, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el régimen utilizó todas sus herramientas para desmoralizarnos, para hacernos creer que la lucha era en vano. Pero el pueblo no se ha rendido, porque entiende que en estas actas está la llave para abrir la puerta a una nueva Venezuela, una donde los valores democráticos sean respetados y donde los derechos humanos no sean negociables. Frente a un régimen que se sostiene en la mentira y el engaño, nuestras armas son la verdad y la justicia. Y las actas son la expresión máxima de esa verdad. No podemos permitir que nos arrebaten lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos luchar por la validez y el reconocimiento de estas actas, porque hacerlo es luchar por el futuro de Venezuela. No estamos simplemente defendiendo un proceso electoral, estamos defendiendo los sueños, las esperanzas y las vidas de todos los venezolanos que han sufrido a manos de un régimen que solo sabe usar el poder para su propio beneficio. Defender las actas es defender a nuestro país. Por eso este miércoles es crucial. Salimos a las calles no solo para exigir que se respeten las actas, sino también para demostrar que el poder del pueblo está por encima de cualquier intento de manipulación. Somos más fuertes de lo que creen, y estamos dispuestos a demostrarlo. No permitiremos que el miedo o la violencia nos dobleguen, porque sabemos que nuestra lucha es justa y necesaria. Y cuando el pueblo venezolano se une con una causa noble, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerlo. Por supuesto, aquí tienes el texto mucho más extenso, con una conclusión y despedida al final. Es en este contexto que la importancia de las actas cobra una dimensión aún más trascendental. Cada una de esas hojas de papel, con sus números y firmas, no solo es una prueba documental, es el testimonio de millones de venezolanos que, a pesar del miedo y la represión, decidieron alzar su voz en las urnas. Las actas no son meros documentos legales. Son el reflejo tangible de una lucha por la dignidad, por la verdad y por el derecho a un futuro mejor. Al pretender manipular o ignorar estas actas, el régimen no solo busca silenciar una victoria legítima, sino también borrar la voluntad de un pueblo que está harto del abuso, de la injusticia y de la falta de oportunidades. En cada una de ellas, palpita el deseo de cambio y la esperanza de millones. A lo largo de la historia, los sistemas autoritarios han buscado perpetuarse a través de la manipulación de los procesos electorales. Venezuela no es la excepción. Nicolás Maduro y su camarilla han intentado constantemente consolidar su poder mediante fraudes electorales, coacción, y el uso de instituciones que deberían ser imparciales, pero que se han convertido en herramientas de control y represión. Es en este escenario que la defensa de las actas se vuelve no solo un acto político, sino un acto de resistencia, un acto de rebeldía pacífica que desafía la tiranía. Las actas, en este contexto, son mucho más que papeles firmados. Son el último bastión de una democracia asediada por el autoritarismo, una ventana a la verdad que el régimen intenta desesperadamente clausurar. No podemos olvidar el poder simbólico que tienen estas actas. Son, en muchos sentidos, una herramienta de resistencia, una evidencia clara y contundente de que el pueblo ha hablado, de que el pueblo ha votado por el cambio. A lo largo de la historia, los regímenes dictatoriales han intentado apagar las voces disidentes a través de la fuerza y la represión, pero la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Estas actas representan la verdad que el régimen teme. Y es por eso que debemos defenderlas con todas nuestras fuerzas, porque en ellas se encuentra depositada la esperanza de millones de venezolanos que anhelan un país donde la justicia prevalezca sobre la corrupción y la manipulación.
Las actas no son solo un recordatorio de una victoria obtenida en las urnas, sino también de la voluntad inquebrantable de un pueblo que no está dispuesto a ceder su derecho a la libertad. Cada venezolano que salió a votar, cada persona que participó como testigo o voluntario, es parte de una maquinaria democrática que, a pesar de todas las adversidades, se mantuvo firme. El valor de esos hombres y mujeres, en muchos casos perseguidos y amenazados, es incalculable. Ellos son los verdaderos héroes de esta lucha, y las actas que hoy defendemos son también una forma de hacerles justicia. Los nombres de estos venezolanos no serán olvidados, porque su sacrificio está inscrito en la historia, y cada vez que defendemos las actas, estamos defendiendo también su legado, su valentía y su firmeza ante un régimen que no tiene escrúpulos a la hora de pisotear los derechos más básicos. Pero el poder de estas actas va más allá de lo electoral. En cada una de ellas se encuentra el anhelo de los estudiantes que luchan por un futuro mejor, de los trabajadores que exigen condiciones dignas, de las madres que claman por un país donde sus hijos puedan crecer sin miedo. Las actas son el eco de un pueblo que se ha mantenido firme, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el régimen utilizó todas sus herramientas para desmoralizarnos, para hacernos creer que la lucha era en vano. Pero el pueblo no se ha rendido, porque entiende que en estas actas está la llave para abrir la puerta a una nueva Venezuela, una donde los valores democráticos sean respetados y donde los derechos humanos no sean negociables. Frente a un régimen que se sostiene en la mentira y el engaño, nuestras armas son la verdad y la justicia. Y las actas son la expresión máxima de esa verdad. No podemos permitir que nos arrebaten lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos luchar por la validez y el reconocimiento de estas actas, porque hacerlo es luchar por el futuro de Venezuela. No estamos simplemente defendiendo un proceso electoral, estamos defendiendo los sueños, las esperanzas y las vidas de todos los venezolanos que han sufrido a manos de un régimen que solo sabe usar el poder para su propio beneficio. Defender las actas es defender a nuestro país. Es fundamental que no permitamos que las tácticas de intimidación del régimen nos dividan o nos debiliten. En este momento, la unidad del pueblo venezolano es nuestra mayor fortaleza. Ellos saben que mientras nos mantengamos unidos, mientras no dejemos que el miedo nos paralice, su régimen está destinado a caer. Las actas no solo representan el pasado, lo que ya hemos logrado, sino también el futuro, lo que está por venir. Son el testimonio de que este pueblo, cansado de tanta opresión, ha decidido tomar las riendas de su destino. Y es por eso que el régimen las teme tanto. Saben que esas actas son la prueba irrefutable de que su tiempo ha terminado, y que un nuevo capítulo está por escribirse en la historia de Venezuela. Por eso este miércoles es crucial. Salimos a las calles no solo para exigir que se respeten las actas, sino también para demostrar que el poder del pueblo está por encima de cualquier intento de manipulación. Pero somos más fuertes de lo que creen, y estamos dispuestos a demostrarlo. No permitiremos que el miedo o la violencia nos doblegue. Para bien. De verdad, esto no tiene vuelta atrás. Ese Venezuela ya ha tomado una decisión y es la decisión del cambio. Este país ha cambiado para bien, y no hay vuelta atrás. Así lo acaba de expresar María Corina Machado, subrayando que esto no tiene fin y que, por mucho que Nicolás Maduro siga aferrándose al poder y reconozca una victoria que claramente ha perdido el pasado 28 de julio, la realidad es que Venezuela tarde o temprano será libre. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo Nicolás Maduro abandonará Venezuela? En los últimos días, se han difundido diversas versiones, desde que Estados Unidos le habría ofrecido una amnistía, hasta que México, Colombia y Brasil podrían actuar como mediadores, pasando por el reconocimiento de que Maduro busca perpetuarse en el poder, mientras otros indican que está debilitado, evidenciado por la fortificación del Palacio de Miraflores. Suscríbete a Retumba Polémica si amas a Venezuela y apoyas y cambio. Nicolás Maduro también ha recibido un mensaje muy claro de dos instituciones. Primero, la ONU, que ha reconocido que lo que sucedió el 28 de julio fue el mayor fraude en la historia contemporánea, es decir, que Maduro se quedó con un poder que no le pertenece. Pero Colombia directamente. Y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora. De hecho, yo creo que el gobierno de Colombia tiene clarísimo que por el bien de la región a todos nos conviene avanzar en una transición negociada y estable. Porque sabemos que nuestra lucha es justa y necesaria. Y cuando el pueblo venezolano se une con una causa noble, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerlo.
Nuestro llamado es claro: suscríbanse a nuestro canal. Todos los venezolanos que aman la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos deben conocer las noticias día tras día. No se permite ni un mal pensamiento. No se trata solo de un canal, sino de una demostración de que no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro más al régimen de Nicolás Maduro. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar aquí. Y recuerden que la victoria ya ha sido alcanzada en las urnas, ahora toca que la respeten y que se haga justicia. El mundo también estará observando. Nuestra causa es justa, y tenemos el respaldo de millones de personas dentro y fuera de nuestras fronteras. La comunidad internacional está atenta a lo que sucede en Venezuela, y no podemos permitir que la narrativa sea secuestrada por un régimen que solo sabe gobernar con mentiras y represión. Las actas están de nuestro lado, la verdad está de nuestro lado, y no hay mayor fuerza que la que se sustenta en la justicia y en la dignidad de un pueblo decidido a ser libre. En conclusión, la lucha por el respeto a las actas no es solo una batalla política, sino una lucha por el alma misma de nuestra nación. Defender estas actas es defender el derecho de nuestros hijos a crecer en un país libre, es defender el legado de nuestros padres y abuelos que soñaron con una Venezuela mejor, y es, en última instancia, defender nuestro derecho inalienable a ser dueños de nuestro destino. La historia nos ha colocado en este momento, y es nuestra responsabilidad estar a la altura de las circunstancias. Nos despedimos hoy con la convicción firme de que esta lucha, aunque ardua, tendrá su recompensa. La libertad y la justicia siempre prevalecen. Y como pueblo, sabemos que cuando estamos unidos, no hay opresión que pueda vencernos. Que viva Venezuela, que viva la libertad y que nunca más tengamos que arrodillarnos ante la injusticia. Fuerza y fe, venezolanos. ¿Hasta la victoria final? Pero Colombia directamente. Y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora. De hecho, yo creo que el gobierno de Colombia tiene clarísimo que por el bien de la región a todos nos conviene avanzar. Ese Venezuela ya ha tomado una decisión y es la decisión del cambio. Este país ha cambiado para bien y no hay vuelta atrás. Así lo acaba de expresar María Corina Machado, subrayando que esto no tiene fin y que, por mucho que Nicolás Maduro siga aferrándose al poder y reconozca una victoria que claramente ha perdido el pasado 28 de julio, la realidad es que Venezuela tarde o temprano será libre. La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo Nicolás Maduro abandonará Venezuela? En los últimos días, se han difundido diversas versiones, desde que Estados Unidos le habría ofrecido una amnistía, hasta que México, Colombia y Brasil podrían actuar como mediadores, pasando por el reconocimiento de que Maduro busca perpetuarse en el poder, mientras otros indican que está debilitado, evidenciado por la fortificación del Palacio de Miraflores. Suscríbete a Retumba Polémica si amas a Venezuela y apoyas y cambio. Nicolás Maduro también ha recibido un mensaje muy claro de dos instituciones. Primero, la ONU, que ha reconocido que lo que sucedió el 28 de julio fue el mayor fraude en la historia contemporánea, es decir, que Maduro se quedó con un poder que no le pertenece.